Estamos de regreso en Observatorio. Estos son los datos del tema del día de hoy, transgénicos. Transgénico es todo aquel organismo modificado por ingeniería genética. La discusión sobre los transgénicos se inició en 1992 en la reunión conocida como la Cumbre de Río. En 2005 se publicó en México la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. El 17 de septiembre de 2013, un juzgado de distrito del Distrito Federal ordenó a la Zagarpa y a la Semarnat la suspensión de actos tendientes a emitir permisos para siembra de maíz transgénico en México. En un año, distintos consorcios presentaron 14 peticiones de uso comercial de maíz transgénico a distribuirse en 5.973.000 hectáreas. En Alemania, Francia, Italia, Grecia y Polonia se encuentra prohibido el cultivo de maíz transgénico. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias, Priscila, por los datos de la semana y ya estamos de vuelta aquí en el estudio. Jaime, hay una dimensión de la discusión sobre los transgénicos que tú mencionabas y que era, si es bueno, bien reguladas las cosas deberían de funcionar de una determinada manera. En realidad eso supone que debe haber un ente regulador. Claro. Y eso nos lleva a la discusión sobre la capacidad de los estados y a la dimensión política de este tema. ¿Qué nos puedes decir tú desde tu punto de vista? Hagamos un poquito de historia y esto tiene que ver con que los países y muchos académicos, digamos, con la preocupación de la aparición de un cierto tipo de variedades nuevas, impulsaron un mecanismo que es, aparte, se inició con la Convención de la Diversidad Biológica. A partir de ahí se generó lo que se llama el Protocolo de Cartagena de la Seguridad de la Biotecnología. Instrumentos internacionales. Instrumentos internacionales que cada país tenía que adoptar, si era parte del México, es parte desde de hace... ambos. De ambos, sí, Okay. Por supuesto. Y por lo tanto tiene obligaciones de establecer una regulación acorde a estos principios internacionales para la regulación de la biotecnología. Esto finalmente, después de 2, 3 jaloneos, cristalizó en la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Vigente en nuestro país. Vigente en nuestro país desde 2005, que fue, digamos, instrumentándose, se ha ido implementando a través de esta década, prácticamente ya, de forma que existe ya, digamos, la mayoría de los instrumentos que se requieren para la operación, tanto, digamos, experimental o comercial de los productos biotecnológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de diferentes instancias de gobierno se está vigilando que si como se pide un permiso, la autorización de salud para cuestiones de consumo, la liberación en campo, la vigilancia de los terrenos donde donde sí se puede hacer esto y donde no se puede hacer. Existe ya este cuerpo normativo, existe la experiencia de muchos investigadores y de muchos reguladores para estar vigilando esto, y además tenemos un potencial enorme en la parte de investigación para seguir, digamos, generando posibles soluciones que a lo mejor satisfacen necesidades sociales del mercado, etcétera, etcétera. Jaime nos describe un marco legal internacional que me parece que además sería indispensable si se trata de estas grandes empresas transnacionales de las que hablabas tú, Silvia, y nos describe cómo está, digamos, el marco normativo en México. Pero, salvo lo que tú quieras decir, pero déjame poner el argumento desde el punto de vista más crudo, más político. ¿Tienen capacidad los estados para hacer vigentes unas regulaciones efectivas, controladoras, frente a los grandes intereses económicos que tú describías en el bloque anterior? En general no. Y es una muy buena, digamos, una muy buena observación por lo siguiente. O sea, mi organización y yo personalmente he estado presente en las negociaciones del Protocolo de Cartagena durante toda su negociación y lo conozco al detalle, digamos, ¿no? ¿Y es bueno? No, para empezar, el Protocolo de Cartagena regula los movimientos transfronterizos. Okay. Entonces, eso no aplica a la regulación nacional, aunque se toma como ejemplo de eso. Pero ahí suceden dos cosas. Primero, yo quisiera volver levemente hacia atrás en una cosa. El 98% de los cultivos transgénicos en el mundo están en 10 países. Esos 10 países y 5 países tienen el 90%. Eso nos habla de cosas que no es algo que se ha desarrollado. ¿Me ayudarías a saber cuáles son los 5 nada más? Los 5 son el primero Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Sudáfrica. Y ahí está el 90%. Ahí está el 90%. Entonces, esto es para determinado tipo de países que tienen unas condiciones geográficas e incluso
de gobierno muy particulares y que no aplican en muchos otros lugares. Entonces, es para zonas donde se puedan hacer cultivos uniformes en grandes extensiones, donde se puede hacer, por ejemplo, por fumigación, etcétera. Y son estos países, además, los que han registrado aumentos realmente exponenciales del uso de agrotóxicos, etcétera. Ahora, en el tema regulatorio, te quiero decir otro punto. El segundo es, nosotros estamos hablando de 6 empresas transnacionales, estamos hablando de básicamente 2 tipos de carácter, que son la resistencia a herbicidas y el carácter insecticida, que cada vez baja más, porque el carácter insecticida antes era alrededor del 20-25%, llegó a ser, y en este momento está en el 15% y va cada vez eliminándose porque siempre le están introduciendo insecticida y resistencia herbicida, o sea, lo que sigue creciendo todo el tiempo es la resistencia a agrotóxicos, no otros caracteres, ¿no? Entonces eso también habla, digamos así, de cuál es la intención y cuáles son los problemas que tiene esta industria. Desde el punto de vista regulatorio, lo que sucede, por ejemplo, en México y en el mundo, es de que, primero hay una cosa que no se puede ocultar, que es el hecho de que todos los consejos consultivos que han habido de la CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Transgénicos, los expertos científicos con visión crítica han renunciado porque entienden que sus puntos de vista no son tomados en cuenta. Entonces, no es verdad que ha habido una regulación de acuerdo a tener en cuenta una variedad de aspectos. Y segundo, un tema que no es para nada menor y que es gravísimo, es que en todo el mundo, menos en Europa, no se requiere hacer estudios independientes, sino que son las empresas las que presentan y dicen, nosotros analizamos este cultivo, encontramos tales y tales problemas o no problemas y está todo bien, básicamente. Entonces, eso no es regular, eso es nada más pedirle a la empresa que llene un formulario, que es complicado y tiene muchos aspectos, pero no hay realmente fiscalización o estudios independientes. ¿Dónde sucede? Que solamente en Europa, justamente nos encontramos ante una situación en donde 11 países han prohibido el maíz transgénico, donde la Comisión Europea acaba de cerrar todas las formas de discusión sobre este tema hasta fines del 2014. ¿Cómo explicamos eso? Si es bueno, así, en términos generales sabemos que hay una guerra comercial de Europa y con Estados Unidos, entonces hay decisiones que no son, que tienen que ver con salud y todo, exactamente. Tú dirías, no tiene que ver con... Yo estoy viendo un poco también la parte de lo que dice Silvia, hay problemas de la industria, pero también hay soluciones de la industria. De todos estos países que habla, hay 27 que están produciendo transgénicos, hay unos con hectareaje muy grande, pero otros... ¿A cuáles países te refieres? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil. De los que mencionaba. Pero está Filipinas, está Honduras, está Burkina Faso, en algún momento estuvo Egipto, hay Myanmar, etcétera. Es decir, países con agricultores de pequeñas propiedades que están encontrando soluciones a algunos de estos tipos de problemas, como es el ataque de plagas, incluyendo las malezas, ¿sí? Con una regulación que está generando digamos, la posibilidad de utilizar responsablemente la tecnología. 60 países consumen biotecnología, incluyendo Europa. Es decir, en Europa sí se pueden importar, no tienen interés en producirlo por diferentes razones, pero importan de muchos lugares de América y de África incluso. Pero entonces sí pueden, los estados sí pueden aplicar ciertas regulaciones. Exactamente, hay autoridades sanitarias práctico, digamos, que están político. con la parte de encontrar cuáles son los posibles riesgos que hay y si no se encuentran más allá de los convencionales. Y este aspecto de que la propia industria es la que se autoevalúa, eso me parece bien relevante, es decir, que no hay un evaluador externo, ¿es así? Hay un evaluador externo, digamos, no pongo en duda lo que dices. Es muy importante porque eso también ocurre en muchas otras industrias, es decir, las empresas ofrecen la evidencia o las pruebas que va a analizar la autoridad y la autoridad tiene la capacidad técnica de ver si esas pruebas son válidas o no, ¿sí? Y es importante decir que hay gente muy profesional que hace su trabajo y no todos se dejan... Pero sí sería, digamos... Ese es el esquema. En Europa, en Estados Unidos, la FDA, la EPA, la USDA no se están chupando el dedo, ¿sí? Es decir, de alguna manera están haciendo parte de su trabajo, analizando las pruebas que se aporta. Y si hay alguna cosa que falte o que parece sospechosa, se regresa y la tiene que volver a hacer.
¿Sí? ¿Quieres pero agregar algo siempre, sobre esto? claro, Silvia, es antes que de siempre Francisco vuelve a la Salva? empresa. O sea, justamente cuando no vuelve a la empresa, que es el caso de Europa, es donde nos dan las grandes Bueno, controversias. pero hay Y, investigadores por que ejemplo, han encontrado- y por ejemplo, Uno la por uno. moratoria. Sí. Pero quiero además decir una cosa, está ampliamente documentado las puertas giratorias entre empresas, por ejemplo, Monsanto y la EPA en Estados Unidos, o la FDA, o sea, incluso ha llegado a ser hasta la vicepresidente de la EPA, que había sido anteriormente parte de Monsanto. Entonces, digamos, esto no es una garantía y hay un problema regulatorio grave, pero yo lo que quería señalar es lo siguiente, y volviendo incluso a los problemas que tenemos en México, aunque este es un problema de tipo evidentemente global. El primero es, estos cultivos no han probado que producen más que ningún otro. Acá Jaime nombraba algunos países. Yo podría decir 60 los aprueban y 140 no. O sea, en Naciones Unidas hay más de 200 países y la gran mayoría ha optado por no hacerlo. No aportan ningún beneficio distinto al que ya había con los híbridos, solamente que además están patentados y eso puede ser un problema. Pero en México, además, nosotros tenemos un problema absolutamente distinto. México es el centro de origen del maíz. El maíz es uno de los 4 cultivos que son realmente los que la industria ha desarrollado. En Estados Unidos se han aprobado casi 70 especies de transgénicos, pero son 4 las que le interesan, que son maíz, soya, algodón y canola, y un poquito de las otras cosas, pero eso es casi el 100%. Entonces lo que sucede es que aquí en México no es lo mismo desde ningún punto de vista introducir maíz transgénico, porque México es el centro de origen del maíz y es el centro de origen del maíz para el mundo y es uno de los 3 cultivos principales de la alimentación. Entonces nada más, si me dejas agregar una última cosita, es la siguiente. O sea, yo creo que nosotros, cuando estamos hablando de este tema, no podemos decir, en muchas otras industrias sucede, etcétera. ¿Por qué? Porque la alimentación no es una industria más. La alimentación es el mercado, primero es el mercado más grande del mundo. Segundo, además de ser el mercado más grande del mundo, es vital. Entonces nosotros no podemos vivir sin comer. Es absolutamente inmoral que haya 5 o 6 corporaciones que dominan la llave de toda la red alimentaria, que son las semillas. Eso es algo que realmente debería ser profundamente cuestionado y lo ha sido en Naciones Unidas. Desde el punto de vista de la discusión sobre el tema del maíz en México, ¿qué dirías? Okay. El maíz, igual que los otros cultivos que mencionó Silvia, son los commodities, vamos a decir, los que más se mueven en el mundo porque son los que más se producen, hay por supuesto otros, pero maíz es importante, ¿por qué? Porque tiene una cantidad de usos impresionante, no solamente alimentarios, sino también industriales, ¿sí? Y se requiere en muchas regiones específicas diferencias. En el caso, por ejemplo, de México y de Estados Unidos, estamos hablando fundamentalmente de maíz amarillo, de uso forrajero o de uso industrial, ¿sí? México tiene un déficit de uso de maíz forrajero. Puede aprovechar una ventana de oportunidad de producirlo en ciertas regiones donde los centros de origen no están cerca. Hay reglas de coexistencia que permiten mantener, como se ha hecho durante muchos años, diferentes razas y variedades de maíz independientemente de unas de otras. Es un argumento que se escucha mucho, ¿no? Sí. De que en realidad con estas tecnologías lo que sucede es que se uniforma y van desapareciendo las otras especies, digamos, y que de alguna manera eso pues también te va generando una especie de monopolio ya sobre el cultivo directo. ¿Tú dirías que eso no es así? O sea, yo lo he escuchado, lo he leído. En México, por ejemplo, la adopción de híbridos en términos generales, que son muy homogéneos, es como del 24% a nivel nacional. Hay estados que lo han hecho de una manera mucho más, porque se han dedicado a la agricultura comercial, Sinaloa, por ejemplo. Pero vemos el Estado de México, Jalisco, y la adopción es muy baja. ¿Por qué? Porque se siguen cultivando las razas nativas y las variedades criollas, que son importantes por los mercados que tienen, por los usos que se les dan, y esa dinámica o esas importancias es lo que permite la coexistencia y la diversidad que sigue existiendo. Entonces, bien visto y bien manejado, podemos seguir manteniendo, digamos, un nivel adecuado de usos de diferentes y además evitar lo que podría ser problemas de flujo génico, ¿sí? Que se pueden controlar con reglas que ya existen. Claro que no, eso evidentemente es otro punto de gran discrepancia. En ninguna parte del mundo se ha controlado el flujo génico y además a las empresas, el flujo génico es, por ejemplo, plantar maíz transgénico y que eso vaya polen al maíz del vecino, que puede ser maíz híbrido
o puede ser maíz nativo, etcétera. Pero además eso puede suceder en la primera, en la segunda o en la tercera generación, una vez que esto se desata, y es lo que ha sucedido en todas partes del mundo. Como te decía, el 98% se cultiva en 10 países, pero se ha encontrado más de 400 casos de contaminación en más de 70 países. Entonces eso tiene que ver con muchos otros procesos, digamos, que son muy diferentes en ese sentido de lo que se estaba diciendo antes. Además, aquí no es verdad, o sea, y es bueno que se tome, por ejemplo, el tema de la importación, que es una de las cosas que usa tanto los asesores del gobierno como Agrobio y otros dicen, no, es que México ya importa maíz, entonces podríamos plantarlo acá. Eso es algo completamente ilusorio. ¿Por qué? Porque este maíz solamente se podría plantar en los lugares donde ya se plantan híbridos. En esos lugares ya la producción está al tope, o sea, no se va. Y eso no ha pasado ni siquiera en Estados Unidos, o sea, los aumentos son mínimos y no compensan incluso la diferencia de precio en semilla. Entonces, ¿qué sucede? México produce, y esto es un dato muy importante, entonces lo voy a decir lentamente, México produce más del doble del maíz que necesita para consumo humano en México. Entonces, el resto para consumo humano para consumo alimentario. No toda esta otra dimensión del maíz. Okay. Para consumo humano. México produce el doble y incluso México nunca ha parado de aumentar la producción de maíz. Está en este momento entre 23 y 24 millones de toneladas. Sin embargo, importa 10, hasta ahora en este momento vamos a más que eso, millones de toneladas. ¿Para qué? Para, como dijo Jaime, forrajero que están utilizando empresas transnacionales de cría de pollo y cerdo. Si esas mismas empresas, o nacionales, como Bachoco, la única, si ese tipo de empresas no hubieran centralizado la producción y la producción siguiera estando en manos de muchos miles de productores, como ha sucedido en el sector porcícola, usarían otro tipo de forraje, otro tipo de pienso y no necesitaría importar nada. Entonces, lo que quiero decir es, las transnacionales de los transgénicos que están ligadas a las de los agronegocios importan maíz porque es un negocio para ellas, no porque México lo necesite. Los prevengo de que el tiempo se acaba. En serio, sí. Nos quedan 45 segundos, Jaime. Yo quiero puntualizar algo que es bien importante. Las ventajas que a lo mejor a veces escapan un poco de la vista es efectivamente un maíz transgénico versus el híbrido no es intrínsecamente más productivo. Tiene la ventaja de que si hay un ataque de plagas, está protegido, ¿sí? Y eso te reduce el uso de insecticidas de entrada. Pero si no, a lo mejor no hay plaga, entonces no hay una ganancia. Hay otro tipo de ganancias que hacen que precisamente hay una ventaja para el productor, que sí la hay y está demostrado aquí y en muchos países. Si no, no habría 18 millones de agricultores utilizando esta tecnología. Pues Silvia, Jaime, en verdad, muchas gracias. El tiempo se nos acabó, pero yo sí creo sinceramente que nos han dado la oportunidad y los elementos para conocer no solo de qué estamos hablando, sino en dónde está el debate, los muchos debates. Y lamento que se nos quedó por ahí la cuestión social y la de derechos fuera, pero ya tendremos oportunidad de platicar de nuevo sobre este tema. Espero pronto aquí en Observatorio. Gracias a los dos, de verdad. Y gracias a usted por seguir acá con nosotros. Ahora vamos a un corte y regresamos hacia nuestra sección Desde el Campus con Mónica González. Recuerde, sección en la que ya no hablaremos del tema de la semana, ya no hablaremos de transgénicos, hablaremos de Mama Rosa, de su albergue, de los niños, de las niñas y de sus derechos. Ya volvemos. Pues no sé a usted, pero a mí el programa del día de hoy me ha ayudado a entender más en dónde está el debate alrededor del tema de los transgénicos. Un debate que tiene aristas científicas, que tiene aristas económicas, que tiene aristas políticas y que tiene aristas sociales. Un debate de nuestros días, un debate importante del que debemos saber y en el que debemos poner nuestra atención, porque tiene que ver con nosotros, con nuestros derechos, con nuestra alimentación y con el mundo en el que estamos viviendo. Gracias por acompañarnos. Esto fue Observatorio. Lo espero acá, como siempre, el próximo martes a las 9 de la noche en TV UNAM.